Para repasar fotosíntesis yo no necesito recordar todo porque ya eso ustedes lo pueden leer con tranquilidad. Que es un proceso anabólico que se da en organismos autótrofos, que utiliza luz, agua y CO2 y que necesita el cloroplasto para poder realizar el proceso, ya, eso lo leen y no hay ningún problema. Lo que sí tengo que tener bien claro es cuántas etapas tiene la reacción fotosintética. ¿Cuántas etapas tiene la reacción fotosintética, Dos. muchachos? Fuerte. ¿Cuántas? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Dos. ¿Cuáles Luminosa son? y oscura. La reacción luminosa y la reacción oscura. Suficiente. Díganme, ¿dónde se realiza la reacción luminosa? ¿Dónde se realiza la reacción luminosa? A ver, ¿dónde se realiza la reacción luminosa, muchachos? ¿Dónde? Bueno, Tilacoide. ya sé, ya ahora sí, ya sé que es en los cloroplastos, lo entiendo, pero ¿en qué parte? Pues en los tilacoides y granas, muy bien, en los tilacoides y granas, porque ahí están los fotosistemas que contienen a los fotopigmentos que atrapan la luz, punto. ¿Y dónde se realiza la reacción oscura? Estroma. En el estroma. ¿Y qué es el estroma? Es lo que está señalando el dibujo, me vas a decir ahorita, seguro. Es lo que está señalando el dibujo. ¿Qué es el estroma? Es el espacio interno del cloroplasto. Espacio interno del cloroplasto que va a contener algunas sustancias que ahora me vas a responder. Muy bien. La reacción luminosa. ¿Con qué otro nombre conozco a la reacción luminosa? ¿Con qué otro nombre conozco a la reacción luminosa? ¿Nadie? Fotoquímica o reacción de Hill. Fotoquímica o reacción de Hill. Ese es el otro nombre que le damos a la reacción luminosa. Fotoquímica o reacción de Hill. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántas etapas tiene la reacción luminosa? 4. 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 4 etapas? ¿Quién se acuerda? Fotoexcitación. Fotoexcitación. Fotólisis del agua. Fotólisis del agua. Fotólisis de agua. Fosforilación. Fotofosforilación. Reducción. Y Fotorreducción. 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 Muy bien. Entonces, eso ya lo habíamos conversado, ya lo tienen ustedes acá. Y acá hay una diapositiva que resume todo eso y que me permitiría a mí trabajar acerca de eso. ¿De acuerdo? Justamente con ustedes para que lo recuerden. Aquí está. Con esta diapositiva final terminamos lo que era la fase luminosa, ¿se acuerdan? La fase luminosa, en la diapositiva están considerando 5 etapas. En realidad, la etapa 2, cadena transportadora de electrones, es la consecuencia de la fotoexcitación. Yo les expliqué que cuando la luz toca a los fotosistemas se oxidan liberando electrones y estos electrones empiezan a saltar de proteína en proteína y van a generar una cadena transportadora de electrones. Esas proteínas que estamos nosotros viendo ahí, les damos el nombre de citocromos. Citocromos, ¿de acuerdo? Esos citocromos, muchachos, esos citocromos son proteínas que tienen la capacidad de oxidarse y reducirse. O sea, que ganan electrones y pierden electrones. Esa es una de sus características más importantes. Y generan un movimiento de electrones, y generan un movimiento electrónico. ¿Quiénes son esas proteínas? Tienes a la feofitina, a la plastoquinona, a los citocromos, a la plastocianina y a la ferrodoxina. Son proteínas que se oxidan y se reducen, permitiendo el flujo de electrones. Recuérdenlo, por favor. Por eso son importantes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la primera etapa, fotoexcitación. La luz toca a los fotosistemas y estos liberan electrones. Segunda etapa, fotólisis del agua. El fotosistema 2, por acción de la proteína Z, rompe al agua, liberando electrones, protones y oxígeno. Tercera etapa, fotofosforilación. Los protones del agua atraviesan bruscamente el canal protónico, activan a la ATPasa, que ayuda a la formación de ATP. A eso se le llama fotofosforilación. Y el protón que ha pasado no se pierde, es atrapado por el NADP, que atrapa al hidrógeno y se reduce formando la fotorreducción. Fotorreducción.
Entonces, lo que tenemos ahí, si ustedes se dan cuenta, es todo el proceso luminoso. La luz llega, activa, libera electrones, rompe al agua, genera protones, genera ATP, y los protones del agua no se pierden, van a ser utilizados en la reacción oscura y los transporta el NAT de la reacción luminosa a la reacción oscura. Entonces ya tenemos la fase luminosa. Ahora díganme, la reacción oscura, ¿dónde se realiza? Reacción oscura, Estroma. ¿dónde se realiza? En el estroma, Estromas. muy bien, en el estroma. Pregunto, ¿qué hay en qué hay en el estroma importante para la reacción luminosa? Perdón, para la reacción oscura. ¿Qué hay en el estroma importante para la reacción oscura? ¿Qué existe ahí? ¿Qué vamos a encontrar dentro del estroma para iniciar y producir la reacción oscura? Cuéntenme. La ¿Qué hay? nebulosa. Muy bien, justamente eso. Me parece interesante. La ribulosa, ¿de acuerdo? La ribulosa. ¿Qué es la ribulosa? Es un azúcar pentosa, es una pentosa con 5 átomos de carbono. Entonces, ahí hay ribulosa. Excelente. Ya tenemos a la ribulosa. Muy bien. Ahora, ¿qué más encontramos en el estroma? Aparte de la ribulosa, ¿qué más encontramos, muchachos? ¿Qué más podríamos encontrar? Ayúdenme. Enzimas. Enzimas. ¿Enzimas de qué? ¿Enzimas de qué? A ver, dime, ¿enzimas de qué? ¿Para qué reacción? ¿Cómo se llama esa reacción Para que se aumentar produce en la el reacción CO2. oscura? ¿Fuerte? Dilo, por Reactor con favor, no lo... CO2. No te escuché. No es esa. ¿Cómo se llama la reacción que ocurre en el proceso oscuro, en la etapa oscura? Justamente la reacción oscura o la etapa oscura o la fase oscura tiene otro nombre. Se le da otro nombre porque ahí ocurre todo un proceso en forma de ciclo. ¿Ciclo de Kelvin? Ciclo de Calvin, exacto, el ciclo de Calvin, Benson, Bachmann, que es un conjunto de reacciones que van a utilizar a la ribulosa para formar glucosa. Esa es la reacción. Entonces, la reacción oscura se da porque justamente en el estroma están las enzimas para el ciclo de Calvin. ¿De acuerdo? Y hay una enzima importante, dentro de todas ellas hay una enzima importante, que es la que permite captar el CO2, que es la que permite utilizar este CO2. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama esa enzima Rubisco que ayuda a la... ¿Rubisco? Exacto, la rubisco. Díganme, ¿cuál es el otro nombre de la rubisco? El otro nombre de la rubisco, ¿cuál es? El nombre largo de la rubisco, porque la rubisco es su apodo, se podría decir. Pero ¿cuál es el nombre largo de la rubisco? ¿Quién me ayuda? A ver. El nombre largo de la rubisco, muchachos, ¿no lo recuerdan? Ribulosa difosfato carboxilasa. La famosa ribulosa difosfato carboxilasa es la rubisco, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos. Díganme cuáles son las 4 etapas de la reacción oscura. O las 4 etapas del ciclo de Calvin. Ya, activación de la ribulosa, muy bien, va uno. Carboxilación. Carboxilación, que es la fijación del CO2, va 2. Muy bien, Reducción. fijación del CO2. Reducción, muy bien. Y la última, Regeneración. la regeneración. Pero antes de regenerar, ¿qué has formado? Antes de regenerar, ¿qué has formado? Fructuosa. Ya, muy bien. O sea, has formado fructosa. ¿Y esa fructosa en qué se va a convertir después? En... Gliceraldehído. Glucosa. No. En glucosa, muy bien. La fructosa, primero tienes gliceraldehído. El gliceraldehído forma la fructosa y luego se forma la glucosa. Generalmente cuando hablan de esta etapa, de la última etapa, dicen formación de glucosa y regeneración de la ribulosa. Eso es lo que mencionan generalmente. ¿Estamos? Esas son las etapas. Y justamente aquí va. También hay una diapositiva donde se resume todo esto. Aquí lo tienen, ¿de acuerdo? Justamente es esa. Empieza donde está la ribulosa monofosfato, el círculo amarillo. Esta ribulosa monofosfato es el azúcar que está dentro del estroma. Se activa cuando el ATP le regala un fósforo. Se activa cuando el ATP le regala un fósforo y lo convierte en ribulosa difosfato. Se convierte en ribulosa difosfato, ¿de acuerdo? Muy bien, esa ribulosa difosfato es atacada por la rubisco y la rubisco la convierte en una hexosa inestable, o sea, una molécula con 6 átomos de carbono inestable.
pero esta hexosa se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada uno, que es el ácido fosfoglicérico. Esa es la carboxilación, la fijación del CO2, la segunda etapa. Luego, este ácido fosfoglicérico es reducido por el ATP y el NAD, ahí entramos a la etapa de reducción, y se forman 2 moléculas de fosfogliceraldehído. 2 moléculas de fosfogliceraldehído. 2 moléculas de fosfogliceraldehído. Muy bien, ahora escúchame la situación. Yo, para continuar con el proceso, no necesito 2, necesito 12. 12. Entonces, saca por lógica nada más. Saca por lógica. Si con una molécula de ribulosa genero 2, si con una molécula de ribulosa genero 2 fosfogliceraldehído, ¿de acuerdo? Genero 2 fosfogliceraldehído, ¿de acuerdo? ¿Cuántos necesito para generar 12? ¿Cuántas necesitaré para generar 12? ¿Estamos entonces? Entonces, si se dan cuenta, si con una formo 2, con 6 formo 12. Entonces, después de 6 moléculas de ribulosa y después de 6 moléculas de CO2, voy a generar 12 fosfogliceraldehído. De los 12 fosfogliceraldehído, si ustedes recuerdan, de los 12 fosfogliceraldehído, ¿qué voy a hacer? Voy a generar, con 2 de ellos, genero una fructosa que posteriormente se convierte en glucosa, ¿de acuerdo? Y las 10 restantes regeneran a la ribulosa. Las 10 restantes regeneran a la ribulosa. Y se acabó el asunto. Hemos terminado la reacción oscura y la reacción luminosa. Eso es fotosíntesis. Eso es lo que nosotros debemos recordar. En realidad, lo que yo necesito que tú tengas en tu cabeza, ya sabes que es fotosíntesis porque lo hemos dicho varias veces. Es un proceso anabólico que se da en organismos autótrofos, que utiliza luz, agua y CO2 y que necesita a los cloroplastos porque tienen los pigmentos para la fotosíntesis, punto. Cuando te pregunten por los pigmentos, revisas y son la glucosa y los pigmentos accesorios como los carotenoides y las ficobilinas. Pero después te van a decir cuántas etapas tiene la reacción fotosintética. Ahí vas a colocar etapa luminosa y etapa oscura. En la etapa luminosa le vas a colocar al costadito, si estás haciendo tu resumen, el costadito reacción de Hill o fotoquímica, así se le llama, reacción de Hill o fotoquímica, eso ya lo sabes. Y tiene 4 etapas: fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación y fotoreducción. Y la reacción oscura, que la vamos a llamar también ciclo de Calvin-Benson, que tiene 4 etapas. Tienes a la activación de la ribulosa, la carboxilación, la reducción y la formación de glucosa y regeneración de la ribulosa. Ya tienes el orden. Si eso lo tienes como un resumen y eso se queda en tu cabeza, que lo haces mentalmente si quieres y se queda en tu cabeza, ya tienes todo para responder fotosíntesis. Porque como ya lo tienes en resumen, tú puedes ir recordando cada etapa y cuando recuerdes cada etapa, te va a permitir saber qué es lo que está pasando. Y ya tienes la reacción y ya no te haces ningún problema. Ya lo puedes entender, entonces, punto. Eso es lo que necesito. Eso es lo que ustedes ya tienen que estar haciendo. A estas alturas ya todo lo que hemos estado avanzando, ya tienen que haber hecho un pequeño resumen de cada tema para que lo puedas entender, para que lo puedas tener. Si no, vas a estar perdido en la situación. ¿Me entiendes? Entonces, que queda eso, por favor. Sí, muy bien. Ahora vamos. Después de ver fotosíntesis, tendríamos que ver lo que es la respiración celular. Y eso es justamente lo que quedamos la semana pasada. La respiración celular, les dije que es un proceso de combustión. La respiración celular es un proceso de combustión, ¿de acuerdo? Es un proceso de combustión. Ahora, ese proceso de combustión, ¿de acuerdo? Va a permitir que nosotros generemos energía. Generalmente las moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Van a ser quemadas y al romper los enlaces se van a liberar grandes cantidades de energía. Si mal no recuerdo, ustedes les dije que la combustión que nosotros realizamos lo asemejan mucho con la combustión de un motor, Pero en nosotros, ¿quién realiza esta combustión? La mitocondria. En cambio, en los autos, el motor. Pero dicen que la combustión que nosotros hacemos es mucho más eficiente que la que hace un motor, porque normalmente en el motor
del 100% de energía que se genera de la gasolina en combustión, solamente el auto utiliza el 25%, porque el otro 75% se pierde en la atmósfera como calor. En cambio, si lo comparan con la mitocondria tiene la característica, escúchenme bien, de producir energía y del 100% de esa energía, ¿de acuerdo? La célula utiliza el 40%, y el otro 60% se pierde como calor hacia el medio externo. Entonces, ¿quién es más eficiente? La célula en la producción de energía. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo vayan a olvidar. Eso sí lo conversamos, sí lo conversamos la vez pasada. Y también les dije que la combustión generalmente que se realiza dentro de la célula es una combustión controlada. ¿Por qué? Porque no se rompen todos los enlaces de golpe. Cuando tú quemas papel, carbón, gas, gasolina fuera de un cuerpo, la combustión es una combustión total porque todos los enlaces se rompen de manera directa, ¿de acuerdo? Y se genera una gran cantidad de calor, luz y energía. En cambio, en nosotros, generalmente es un proceso controlado que va rompiendo las moléculas de manera gradual y no hay una liberación total de energía, se va rompiendo de poco, ¿de acuerdo? Y la liberación de calor y luz no se da de una manera tan violenta. Se genera algo de calor, pero la luz generalmente se traduce también en energía, Entonces, eso es lo que habíamos conversado. Yo les dije que la respiración celular es un proceso catabólico que destruye moléculas para liberar energía. Catabólico, destruye moléculas para liberar energía. ¿Queda claro? Entonces, grábense esto, por favor. La respiración celular es un proceso que utiliza a un combustible que nosotros manejamos muy bien. ¿Cómo se llama ese combustible que nosotros manejamos muy bien? Es la glucosa. La glucosa tiene la característica, ¿de acuerdo?, de ser destruida, de ser rota, y después de romperse, generar moléculas de energía. ¿De acuerdo? Entonces, la respiración celular es la que tienen ustedes ahí. Ese es el resumen que me gustaría que vayan recordando. El combustible básico que utiliza cualquier célula es la glucosa. Pero ustedes me dirán, pero profe, yo no solamente como glucosa, como otro tipo de moléculas. Sí, tienes razón. Generalmente nosotros comemos, por ejemplo, pan. El pan tiene almidón y el almidón tiene glucosa. El arroz también tiene almidón y tiene glucosa. Los fideos tienen almidón y tienen glucosa. Las galletas, los fideos, la papa, la yuca tienen almidón y tienen glucosa. Entonces, ahí hay glucosa. El azúcar con que endulzas tu café tiene glucosa. ¿De acuerdo? La leche que tomas tiene glucosa y galactosa. ¿De acuerdo? El jugo de frutas la sacarosa que usas tiene fructosa y glucosa. El jugo de frutas tiene fructosa. Comes proteínas que te dan aminoácidos y comes lípidos que te dan ácidos grasos. Hasta ahí normal, creo que lo entiendes. Cuando todo esto llega a tu intestino lo absorbe, ¿de acuerdo? Pero el intestino lleva a todos estos nutrientes hacia el hígado. El hígado, te voy a contar, es algo así como el despensero o el proveedor de tu cuerpo, ¿de acuerdo? El hígado es el que se encarga de ver qué es lo que falta en tu cuerpo. Y dependiendo de esto, dependiendo de lo que es lo que falta, empieza a distribuir y empieza a modificar las estructuras. Por ejemplo, si tu cuerpo necesita glucosa, porque está necesitando una mayor cantidad de energía, entonces inmediatamente empieza a transformar todos los carbohidratos que tú tienes en tu cuerpo, todos los carbohidratos que han entrado por la dieta, los va a convertir en glucosa. De la sacarosa saca fructosa y lo convierte en glucosa. De la leche saca galactosa y lo convierte en glucosa. Y toda esta glucosa sale a la sangre para ser llevada directamente a todas las células de tu cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, se supone que las proteínas van a ser formadas por los aminoácidos. Ya, muy bien. Entonces, tu cuerpo necesita proteínas. Ya, deja los aminoácidos y los manda para que formen básicamente nuevas proteínas. Si tú estás en plan de engorde, podríamos llamarlo así, las grasas que están entrando a tu cuerpo las necesitas para formar lípidos. Entonces, deja las grasas y las manda a formar lípidos. Pero hay un problema. No un problema. Hay un dato. En algunos momentos de tu vida,
tú vas a necesitar una mayor cantidad de glucosa. Vas a necesitar mayor cantidad de glucosa. ¿Y por qué vas a necesitar mayor cantidad de glucosa? Porque de repente estás en un proceso fisiológico diferente. Has sido sometido a alguna cirugía, de repente has estado enfermo, de repente estás embarazada, ¿de acuerdo? O de repente has empezado a hacer algún tipo de trabajo adicional, estás haciendo ejercicios o deporte o algo por el estilo. Entonces tu cuerpo necesita una mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de energía. Entonces, en esos casos, muchos de los aminoácidos y de los lípidos que han entrado a tu cuerpo se van a convertir en glucosa. El hígado los convierte en glucosa. Y una vez que los ha convertido en glucosa, los manda a la sangre para que la sangre los lleve a los tejidos que necesitan glucosa. En este caso puede ser los músculos. De repente estás estudiando y tu cerebro necesita mayor cantidad de glucosa, lo mandan las neuronas. Entonces, allí es donde se ve el efecto, ¿de acuerdo? Y la glucosa va a producir energía. ¿Estamos entonces? Esa es la clave y eso es lo que más o menos quiero que ustedes vayan manejando. El cuerpo puede convertir cualquier molécula que entre en glucosa y eso lo hace el hígado. Y eso depende del estado fisiológico de la persona, en qué momento lo necesita. Entonces, una vez que la glucosa ha llegado, por eso estás viendo ahí la diapositiva, que la glucosa es la única molécula que está entrando en este proceso. Cuando la glucosa entra en este proceso, lo primero que hace es destruirse a través de una reacción llamada glucólisis. La glucólisis coge a la glucosa y lo convierte en piruvato. Una vez que la glucosa se ha convertido en piruvato, allí es donde viene básicamente los dos eventos más importantes. Cuando el piruvato está en una célula que no usa oxígeno, porque hay células que no usan el oxígeno, por más cantidad de oxígeno que tengamos, no usa el oxígeno, no lo usa, ¿de acuerdo? Entonces, la célula entra en un proceso anaeróbico y este piruvato entra en un proceso llamado fermentación. Esta fermentación lo que hace es básicamente convertir al piruvato, convierte al piruvato en dos moléculas, alcohol etílico o ácido láctico. A eso lo llamamos fermentación láctica y fermentación alcohólica. Es un proceso muy pobre en energía, solamente produce 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Pero te cuento, fue el primer evento que se dio a nivel de la naturaleza, porque los seres vivos en un primer momento estaban viviendo en un medio anaeróbico, no había oxígeno. Entonces ellos realizaban este evento para generar una cantidad de energía que necesitaban para sobrevivir. Dicen que en estos momentos, para tener energía, lo que hacían era acelerar el proceso, o sea, este proceso era muy rápido y por eso generaban ATP que les permitía funcionar. Pero posteriormente aparecieron los organismos fotosintéticos, empezaron a producir oxígeno y el oxígeno empezó a liberarse hacia la atmósfera. ¡Pum! Apareció la respiración anaeróbica. En ese momento, el piruvato, en presencia del oxígeno, es metido dentro de una organela que es la mitocondria. Dentro de la mitocondria, el piruvato va a empezar a ser descompuesto y va a generar grandes cantidades de ATP. Un proceso aeróbico genera 32 ATPs, comparándolo con el anaeróbico, que solamente genera 2, pues lógicamente se la lleva de encuentro. Es mucho más energético que el proceso anaeróbico, mucho más energético. ¿De acuerdo? Punto. Ahora, ya te hablé de la respiración celular, ya te hablé del ATP, ya te dije que lo más importante de la respiración celular es generar energía en forma de ATP, y te hablé de esto también. La respiración celular que utiliza el oxígeno se le llama aeróbica, y la que no utiliza el oxígeno la llamamos anaeróbica o fermentativa, ¿de acuerdo? Anaeróbica o fermentativa. Bien. Los dos tipos de respiración celular, que ustedes acaban de ver, los dos, siempre empiezan con una reacción común. Y eso ya lo viste, te lo mandé acá en esta diapositiva. Ya te la vi acá. Si te fijas, tanto el proceso aeróbico como anaeróbico tienen una reacción inicial, que es la glucólisis. Ahí tienes a la glucólisis, que es la reacción inicial. ¿Estamos entonces? Ya, entonces empezamos hablando de la glucólisis, pues, porque la glucólisis es la reacción básica. Escúchame, si quieres lo anotas o si tienes buena memoria lo recuerdas. Hay 3 a 4 características, o 5, que son características de la glucólisis que no te debes olvidar nunca. Nunca. Bien. Primero, la glucólisis tiene otro nombre. La glucólisis tiene otro nombre. Vía Emden Meyerhoff Parnas.
vía Emden-Meyerhof-Parnas. Esa es la glucólisis, vía Emden-Meyerhof-Parnas. La glucólisis rompe a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Rompe a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Se realiza en el citoplasma, solo en el citoplasma, por si acaso. No se realiza en ninguna otra parte, solo en el citoplasma. Por lo tanto, recuérdenlo, se realiza en el citoplasma. Escucha bien. Invierte 2 ATPs. Invierte 2 ATPs. ¿De acuerdo? Invierte 2. Pero genera 4. Genera 4. Y da como producto neto 2 ATPs. Invierte 2 ATPs. Genera 4. Y da como producto neto 2 ATPs. Recuerden, invierte 2, genera 4 y te queda como producto neto 2 ATPs. Adicional, genera 2 moléculas transportadoras de electrones. En este caso genera 2 NADs. NAD. Ya no es NADP como en la fotosíntesis que tenía fósforo, no. Esto es NAD. En realidad es la misma molécula, solamente que en las plantas está con fósforo y en los animales y otras células o en la mitocondria o en la célula normal se encuentra como NAD, nada más. ¿De acuerdo? NAD. Este NAD recoge los hidrógenos de la reacción y los lleva hacia otras reacciones. Acuérdate que los NAD son transportadores, nada más. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el dato. Eso es lo que quiero que recuerdes. Y el producto, una glucosa, 2 piruvatos o ácidos pirúvicos. Entonces, te lo repito. La glucólisis llamada vía Emden-Meyerhof-Parnas, rompe a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Rompe a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Se realiza en el citoplasma. No depende del oxígeno. Haya o no haya oxígeno, igualito se va a dar. Entonces recuerda, no depende del oxígeno. Invierte 2 ATPs y genera 4, dando como producto neto 2 ATPs. Y genera 2 NADs, que son transportadores de electrones de una reacción a otra reacción. Ya tienes entonces a la glucólisis. La glucólisis se da en 9 pasos enzimáticos. ¿De acuerdo? Aquí están los 9 pasos. Pero yo no lo voy a trabajar uno por uno, lo voy a trabajar en forma global. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver, esta es la reacción, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo necesito que tú vayas recordando. Si lo ves de esta manera, es más rápido y lo vas a entender mejor. Si quieres leer cada uno de los pasos, no hay problema, lo puedes leer, pero esto es lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo necesito. Escuchen acá. La glucólisis empieza cuando la glucosa llega a la célula. La glucosa llega a la célula. Entonces, lo primero que tiene que pasar con la glucosa es que se tiene que activar y se tiene que convertir en glucosa 6-fosfato. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace? Gana un fósforo. ¿Quién se lo da? El ATP. El ATP viene y le regala un fósforo y lo convierte en glucosa 6-fosfato. Ya. Esa glucosa 6-fosfato se forma por la acción de una enzima llamada hexoquinasa. Te cuento, el 90% de tus células tiene hexoquinasa y utiliza a la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Y el otro 10%, seguro que estarán preguntando, ya, el otro 10% es el hígado. Y el hígado tiene su propia enzima y no es la hexoquinasa, es la glucoquinasa. Glucoquinasa. Esta glucoquinasa, ¿de acuerdo? Esta glucoquinasa tiene la característica de convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato solo en el hígado. Entonces, quiero que te lo metas en la cabeza. El hígado tiene a la glucoquinasa y las demás células de tu cuerpo tienen a la hexoquinasa. Activan a la glucosa y la convierten en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se transforma en una fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato gana un nuevo fósforo. El ATP le regala otro fósforo y lo convierte en fructosa 1,6-difosfato. Mira, ya se gastaron los 2 ATPs. Ahí se están gastando los 2 ATPs. Cuando ya tienes a la fructosa 1,6-difosfato, aparece la aldolasa.
La aldolasa rompe a la fructosa en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada uno, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Para qué se da esto? Esto le da posibilidades a la célula, escúchame bien, de generar otras moléculas aparte de carbohidratos. Por ejemplo, si tu célula produce proteínas y necesita formar aminoácidos, utiliza a la dihidroxiacetona para formar aminoácidos y generar proteínas. Si tu célula produce grasa, como el tejido adiposo, los adipocitos generan grasa, ¿de acuerdo? Entonces, para formar grasa se genera de la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona se convierte en ácido graso y genera grasa. Eso es cuando la célula lo necesita, pero no todas las células de tu cuerpo hacen eso. Algunas, como los adipocitos o algunas células especiales que necesitan proteínas, pero si no, todas necesitan energía. Entonces, ¿qué hacen? Convierten a la dihidroxiacetona en otro gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de ahí, ya tienes 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. 2. Por eso, si estás viendo ahí el resultado, todos los resultados están multiplicados por 2, porque se está trabajando con 2 gliceraldehídos. El gliceraldehído continúa su destrucción perdiendo hidrógenos y se generan los NADs. De cada gliceraldehído 1, por eso dice ahí, por 2. Y se convierte en 3-fosfoglicerilfosfato. El 3-fosfoglicerilfosfato pierde su fósforo, cada uno pierde su fósforo y forman ATP. Entonces ahí tienes 2 ATPs formados. El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. O sea, cambias el fósforo del carbono 3 al carbono 2 y generas el 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato, ¿de acuerdo? Pierde agua y se convierte en fosfoenolpiruvato. Y el fosfoenolpiruvato pierde su fósforo generando ATP y genera piruvato. Entonces, si te fijas, la glucosa se ha roto en 2 moléculas de piruvato y el piruvato tiene 3 átomos de carbono cada uno. En la primera etapa, arriba, solamente se utiliza el ATP y en la segunda etapa, abajo, se forma ATP y NAD. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes la reacción. Esta que estás viendo acá es la misma, solamente que sin enzimas. Sin enzimas, ¿de acuerdo? En la primera etapa se utilizan los 2 ATPs y en la segunda etapa se generan los 4 ATPs y los 2 NADs. 4 ATPs y los 2 NADs. Entonces, ahí tienes la primera etapa, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato. De ahí tienes al fosfogliceraldehído y a la dihidroxiacetona. Y el fosfogliceraldehído ya hay 2 moléculas, por eso todo ese recuadro turquesa se multiplica por 2. Se acabó. Eso es básicamente la glucólisis. Ahí tienes todos los datos acerca de la glucólisis. Es lo que yo necesito que tú sepas. Muy bien. Ahora me voy a una etapa llamada respiración anaeróbica. El proceso anaeróbico, ya te lo dije, es un proceso sin oxígeno. Es un proceso sin oxígeno. Entonces, como no hay oxígeno, al proceso lo llamamos fermentación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la respiración celular o la fermentación, ¿de acuerdo? La fermentación, ¿de acuerdo? Es un proceso donde no utilizas al oxígeno. La glucosa se rompe hasta piruvato y en ausencia de oxígeno entra en una etapa llamada fermentación. Vamos a tener 2 versiones de la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Fermentación alcohólica y fermentación láctica. Hablemos primero de la fermentación alcohólica, que es la que forma lo que nosotros conocemos como los alcoholes, pues las cervezas, el vino, se forman por este proceso, el whisky, se forman por un proceso de fermentación alcohólica. Muy bien. La fermentación alcohólica se produce por las levaduras y bacterias. Levaduras y bacterias generan etanol o alcohol etílico a través de 2 eventos. La primera parte es una descarboxilación del piruvato, o sea, el piruvato pierde carbono en forma de CO2 y se convierte en un acetaldehído. Y la segunda etapa es cuando este acetaldehído se convierte en etanol por reducción, porque el NAD viene y le da los hidrógenos, y el acetaldehído se convierte en etanol. Ahí tienen la reacción global. La glucosa más 2 fósforos inorgánicos genera y 2 ATPs
genera etanol, CO2, ATP y agua. ¿De acuerdo? Es un proceso exergónico porque está liberando ATP hacia el medio externo. La reacción la tienes acá. La reacción la tienes acá. ¿De acuerdo? Esta es la reacción. La fermentación alcohólica la tienes ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es una glucólisis. Glucólisis. Rompes a la glucosa y la conviertes en piruvato. Mira el esquema. La glucosa se rompe en dos piruvatos, dos moléculas de piruvato, ¿de acuerdo? Generando 2 ATPs y 2 NADs. 2 ATPs y 2 NADs. Ahí lo tienes. Una vez que tienes el piruvato en ausencia de oxígeno, lo primero que haces al piruvato es quitarle CO2. Le quitamos CO2. Le rompemos el CO2, ¿de acuerdo? Le quitamos. Entonces, el ácido pirúvico, perdiendo el CO2, se convierte en acetaldehído. Y fíjate, el acetaldehído es reducido por el NAD. El NAD viene y le regresa sus hidrógenos. Y el acetaldehído se convierte en etanol. Y hemos formado el alcohol etílico. Este proceso sirve para formar la cerveza, el whisky, la chicha de jora, el masato, que también tiene la misma característica. También produce este tipo de reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, la glucosa se convierte en ácido pirúvico por glucólisis y el ácido pirúvico pierde carbonos y se convierte en acetaldehído y este gana hidrógenos y se convierte en etanol. Gana hidrógenos y se convierte en etanol. Creo que lo podemos entender hasta ahí. Entonces, esa es la fermentación alcohólica. ¿De acuerdo? No creo que tengan problemas con esto. Si alguna vez ustedes han visto cómo se produce la chicha de jora, la chicha de jora se hace de esta misma manera y cuando ustedes embotellan la chicha de jora, siempre tienen que dejarle un espacio en la botella, porque si ustedes no lo dejan y dejan la botella totalmente llena de chicha, lo que va a pasar es que va a explotar, porque los gases que se generan son CO2 y generan una presión que hacen que el corcho o la tapa vuele inmediatamente. Otro dato también importante es cuando ustedes producen la masa para el pan. Cuando ustedes producen la masa para el pan, ustedes amasan, le echan la harina, le echan el agua y lo demás, y le echan levadura. Cuando ustedes la mezclan con la levadura, a ustedes le dicen dejar la masa reposar por lo menos media hora o una hora. Y cuando tú vas a ver la masa después de una media hora, te vas a dar cuenta que la masa ha duplicado su volumen. ¿Y qué ha pasado? Se ha llenado de gases, se ha llenado de CO2, está produciendo esa fermentación. Ya de ahí, ya pues lógicamente cuando ya lo metes a cocinar el pan, se bloquea todo el proceso. Pero eso es lo que tenemos. Ahí tienes el dos moléculas de CO2 y etanol, que es lo que se está formando por fermentación alcohólica. La otra fermentación es la fermentación láctica. De una glucosa vamos a generar lactato o ácido láctico, ¿de acuerdo? Y solamente vamos a producir 2 moléculas de ATP. La glucosa, lactato y 2 moléculas de ATP. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora escúchenme. La fermentación láctica es un proceso primitivo anaeróbico, ocurre solamente en el citoplasma, produce muy poca energía, solamente 2 ATPs, y el ATP se forma a nivel de sustrato. ¿De acuerdo? La glucosa, parte de la glucosa donde realiza glucólisis, y luego se produce la fermentación. ¿De acuerdo? El producto final de la fermentación láctica es el ácido láctico. ¿Quién lo hace? Algunas bacterias como la Lactobacillus bulgaricus, que es la que produce este tipo de fermentación. Esta es la reacción. Es más sencilla que la anterior, mucho más sencilla que la anterior. Tienes a la glucosa y la glucosa genera glucólisis, ahí está, y produce ácido pirúvico. El ácido pirúvico, mira, el ácido pirúvico así tal como está, se hidrogena, o sea, gana hidrógeno y se convierte en ácido láctico. El ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Y gana un hidrógeno y se convierte en ácido láctico. Ahora sí, muy bien, escúchame. La fermentación láctica, esta fermentación láctica es importante, ¿de acuerdo? Para 3 tipos de células. Para cuatro. Primero, para el Lactobacillus bulgaricus. ¿Qué es el Lactobacillus bulgaricus? Es la bacteria que produce el yogurt. En este caso, la bacteria lo que hace es básicamente utilizar la lactosa de la leche, rompe a la lactosa en glucosa y galactosa, la galactosa la convierte en glucosa y de ahí inmediatamente empieza la fermentación. A la glucosa la convierte en ácido pirúvico y luego lo convierte en ácido láctico.
La característica de esta bacteria es que ella libera el ácido láctico hacia afuera. O sea, no lo mantiene dentro de su citoplasma, sino que lo libera hacia afuera. Entonces, la leche recibe este ácido. Y entonces, este ácido lo que hace básicamente es coagular las proteínas de la leche. Por eso, cuando tú ves a la leche, en yogur, tú ves como la leche cortada. Las proteínas se han cortado, ¿de acuerdo? Las proteínas se han cortado. Las proteínas se han cortado, ¿de acuerdo? Entonces, al cortarse, por eso vemos la leche así media cortada, media coagulada. Es por el ácido láctico que se produce. ¿Quién más produce esto? ¿Quién más produce esto? Producen los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, por lo tanto no pueden realizar el proceso aeróbico. Entonces hacen un proceso anaeróbico, que en cierto modo les da cierta energía para que ellas puedan sobrevivir los 120 días que viven estas células en nuestro cuerpo. ¿Quién más realiza fermentación láctica? Tu neurona. La neurona realiza fermentación láctica. El problema con la neurona, muchachos, el problema con la neurona es que la neurona utiliza la fermentación láctica como una vía alternativa para generar energía. La neurona es la célula que más oxígeno utiliza. Es la célula que más oxígeno utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, como es la célula que más oxígeno utiliza, ¿de acuerdo? Normalmente, frente a un bajón de oxígeno, la neurona se siente asfixiada y necesita producir energía de alguna manera. Entonces, realiza la fermentación láctica, ¿de acuerdo? Realiza la fermentación láctica. Ese es un dato importante. Frente a todo este proceso, ¿de acuerdo? Y tú me dirás, pero profe, ¿en qué momento la neurona se puede quedar sin oxígeno? Si nosotros sabemos que el riego sanguíneo es constante a nivel del cerebro, tenemos bastante oxígeno a nivel del cerebro, entonces es imposible pensar que se vaya a perder. Muchacho, te presento esto para que tú lo entiendas rapidito. Mira tu brazo, ¿de acuerdo? Mira tu mano. Ya tienes la mano, el antebrazo y el brazo. Ya mira tu mano y el antebrazo. Ya ponlo al frente, ¿sí? Ya, quiero que te imagines. Tu antebrazo es una gran arteria. Es una gran arteria que está llevando sangre. Pero esas arterias, cuando entran a los cuerpos o a los órganos, van a ramificarse. Y entonces abre tu mano y ahí tienes tus dedos. Esas son las ramificaciones. Se les llama capilares. Son los capilares, las arteriolas y los capilares. Ahora, estos dedos se vuelven a ramificar. Es como si de cada dedito te saldrían 5 dedos más en cada dedo. Entonces, imagínate cómo se va ramificando. Y se van haciendo los vasos cada vez más delgaditos que van a ir metiéndose dentro de los órganos para llevar oxígeno y sangre a todas las partes del cuerpo. Imagínate tú que uno de tus dedos tenga un coágulo. O sea, ese dedo que es un conducto tiene un coágulo o tiene demasiada grasa y se cierra. Y ya no deja pasar la sangre. Entonces, ese dedo llevaba sangre a una parte de tu cerebro, a una parte de tu tejido. Imagínate que ya no le llegue oxígeno, porque no está llegando sangre, no está llegando la sangre. Lógicamente, las neuronas que están en esa zona del cerebro no van a recibir oxígeno. Y entonces, al no recibir oxígeno, necesitan producir energía. ¿Pero cómo hacen? ¿Cómo lo hacen? Tienen que producir energía, pero ¿cómo lo hacen? Utilizan la fermentación láctica. Pero es un problema, porque cuando hacen la fermentación láctica, la neurona se llena de ácido láctico, no lo libera como la bacteria, sino que ella lo mantiene dentro del citoplasma. Y la neurona llena de ácido láctico hace que el pH de su citoplasma se vuelva ácido. Y al volverse ácido, la mata. El exceso de ácido láctico mata a la neurona. Entonces, la neurona muere. Yo te estoy hablando de una microparte de tu cerebro, un pedacito de tu cerebro. Ahora, imagínate que esa gran arteria que es tu antebrazo se obstruya. Entonces, una gran parte de tu cerebro ya no va a poder realizar este proceso, porque ya no va a llegar oxígeno a ese tejido. Imagínate que hayas tenido un golpe y hayas generado un coágulo que ha cerrado todo ese proceso. O se ha roto, esa arteria se rompe y la sangre se coagula y ya no permite llegar hacia esas zonas del cerebro. Imagínate eso. O imagínate que tengas un paro cardiorrespiratorio. Se te paró el corazón y ya no respiras. Entonces ya no hay flujo de sangre y como no hay flujo de sangre,
definitivamente no estás llevando oxígeno y ahí es donde empiezan los problemas. Y tu neurona muere. Una persona que ha dejado de respirar unos 20, 25 minutos, ya lo declaran muerte cerebral, estado vegetal. El cuerpo puede seguir vivo porque tú puedes colocar, por ejemplo, lo puedes colocar al cuerpo en un respirador mecánico que lo ayude a respirar y el corazón sigue latiendo y está bombeando sangre. Entonces, todo tu cuerpo tiene oxígeno, tiene nutrientes y se mantiene, pero tu cerebro ya está muerto. Entonces, estás en estado vegetal. Ese es el problema de la fermentación láctica a nivel de las neuronas, en las neuronas. Pero también el ácido láctico se produce en los músculos. El músculo también lo hace. Tu músculo tiene oxígeno almacenado en una proteína llamada mioglobina, que es como la hemoglobina. Esta mioglobina almacena oxígeno en el músculo y cada vez que tú haces un ejercicio o caminas, este oxígeno te sirve para generar energía. Pero tú ya debes haber experimentado esto alguna vez. De repente has pasado por un tiempo donde no has estado haciendo ejercicios de ningún tipo y en el colegio te hicieron, por ejemplo, bueno, va a haber danza y vamos a empezar a danzar y tenemos que venir a practicar. Entonces vas a practicar la danza y la danza es una danza donde tienes que saltar y moverte demasiado. Al día siguiente de la práctica te duele hasta respirar, hasta toser, te duele todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo se ha movido durante la danza. ¿Y por qué te duele? Porque cuando tú has empezado a hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Has gastado el poco oxígeno que tenías e inmediatamente tu músculo, como has seguido entrenando, has tenido practicando, inmediatamente tu músculo dice, yo necesito energía. Si no me lo das por el oxígeno, me lo vas a dar sin el oxígeno. Y entonces realiza la fermentación láctica y convierte a esa glucosa en piruvato y el piruvato lo convierte en lactato. Y el músculo se llena de ácido láctico. Conforme se va llenando el músculo de ácido láctico, tú vas a sentir el músculo más duro, más tenso y al mismo tiempo vas a empezar a sentir dolor. El dolor que sientes al día siguiente después de haber hecho ejercicio es la acumulación de ácido láctico en el músculo. A más ácido láctico, más dolor. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes un calambre es el mismo efecto, porque cuando tú tienes un calambre es porque a ese músculo no le está llegando oxígeno, por algún motivo. Entonces, como no le llega oxígeno, hace fermentación láctica y se llena de ácido láctico. Y se llena de ácido láctico. Y entonces, ahí tenemos el dato, ¿de acuerdo? Entonces, tu músculo está lleno de ácido láctico. Secreto, cuando tú haces ejercicio y te duele el músculo, tú generalmente ya no quieres volver a hacer ejercicio al día siguiente, porque dices, me duele, no puedo moverme, y empiezas a caminar incluso como viejito, como escaldado, porque todo te duele, incluso hasta toser o respirar. Pero eso es malo, porque se supone que si tú vuelves a hacer el ejercicio al día siguiente, de repente no con tanta fuerza, pero lo vuelves a hacer, el dolor se va a ir. ¿Por qué? Porque mientras más oxígeno le metas al músculo, el ácido láctico va a salir más rápido. Entonces, eso es un dato importante. Cuando hagas ejercicio y te duele el músculo, no dejes de hacerlo, sigue haciéndolo, porque eso va a eliminar el ácido láctico y tu músculo va a poder trabajar mejor. Hay personas que dejan de hacer el ejercicio, hacen un día ejercicio y como les duele el cuerpo, lo dejan. Y se pasan casi 2, 3 semanas, hasta 4 semanas con el dolor muscular porque no han vuelto a hacer ejercicio. En cambio, las personas que al día siguiente regresan a hacer el ejercicio, lógicamente un poquito más moderado, pero lo vuelven a hacer, se van a dar cuenta que al día siguiente el dolor ya casi desaparece. Y al tercer día ya no sienten nada y van a poder seguir practicando. Es que el músculo ya se acostumbró. El músculo ya se acostumbró. Y has iniciado o has despertado un ciclo importante y a ese ciclo lo llamamos ciclo de Cori. Las personas que entrenan realizan este proceso. Las personas que entrenan realizan el famoso ciclo de Cori. Tu músculo utiliza la glucosa y lo lleva hasta piruvato. En ausencia de oxígeno genera ácido láctico o lactato. Entonces, el músculo, cuando ya está entrenado, sabe que hay una vía metabólica que utiliza al ácido láctico. Esta vía metabólica, nosotros como músculo, liberamos el ácido láctico a la sangre. La sangre lo lleva al hígado. El hígado utiliza al ácido láctico para generar piruvato. Luego, este piruvato genera nueva glucosa y el hígado envía esta glucosa por vía sanguínea al músculo. Y nuevamente el músculo tiene glucosa para trabajar. Perdón. El ciclo de Cori es vital en deportistas.
Por eso tú ves entrenar a los deportistas, por eso entrenan, para estimular este proceso, porque para que tú puedas tener activación del ciclo de Cori, debes tener una concentración determinada de lactato en tu sangre, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, ¡plup!, se activa y empieza el proceso. Ahora ya entiendes por qué, por ejemplo, yo pienso, para mí, a mi criterio, yo pienso que una voleibolista activa tiene mayor actividad física y desgaste que un futbolista. Yo lo pienso de esa manera. Porque el futbolista, mal que bien, no anda corriendo los 45 minutos por toda la cancha. Porque cada uno tiene una zona específica dentro de la cancha, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen básicamente es esperar que llegue la pelota a su zona, defienden o patean o avanzan, pero nada más. Pero no corren durante todo el proceso, durante toda la cancha. Pero en cambio, una voleibolista, desde que empieza el partido, no para, porque todas están moviéndose tratando de salvar y evitar que la pelota caiga al piso. Ustedes han visto esas competencias mundiales en las Olimpiadas o en los mundiales de voleibol, donde, por ejemplo, pasan los tres sets y continúan con un cuarto set y a veces llegan hasta el quinto set y se la pasan jugando y moviéndose constantemente. Y el set puede demorar horas, porque mientras la pelota y los puntos no avancen, van a continuar. ¿De acuerdo? Y aquí, en realidad, quien pierde es la que se cansa más rápido. Ese es entrenamiento. Y ahí es donde el ciclo de Cori entra a jugar un papel importante. Porque durante todo ese proceso del deporte que estás compitiendo, pues no te vas a poner a comer, no vas a tener glucosa, porque no vas a tener de dónde. Entonces vas a tener que generar este ciclo. Y eso es lo que se produce en el famoso ciclo de Cori. Creo que sí. ¿Ya lo tenemos? ¿Entendimos lo que es respiración anaeróbica? Eso es lo que tenía que contarles hoy día y eso era lo que faltaba de la semana pasada. Con esto acabamos la respiración anaeróbica. La próxima semana voy a hacer un repaso de esto y vamos a hacer proceso aeróbico. Para eso necesito que vengan leyendo. Y hoy día me han demostrado que no han leído fotosíntesis. Para la próxima me tienen que leer qué es respiración celular, muchachos, porque si no, no tiene sentido que estemos trabajando. Y yo mando separatas, mando diapositivas para que ustedes ni siquiera la puedan leer. No es justo, no me parece. Así que ya saben, ¿eh? Para la próxima voy a preguntar. Iba a preguntar fotosíntesis, pero parece que se han olvidado. ¿De acuerdo? Hasta me mandaron a la mitosis. No sé, ese marciano ha venido de otro planeta, de otra academia. Creo que nos están haciendo algo por aquí. Pero ya, olvidémonos de eso. Necesito que piensen que tenemos que trabajar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos. Hoy día tenemos una práctica de repaso. Si la han visto, a ver. No te preocupes, disculpa. Ni siquiera sé tu nombre, de verdad. Ni siquiera por eso no digo nombre porque no recuerdo. Pero cuidado, tengan cuidado porque necesito que estén al día pensando en lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, muchachos, díganme, ¿de qué consta o de qué preguntas tenemos nosotros en la práctica del libro? A ver, ¿hacia qué nos lleva esta práctica? ¿Qué quiere que trabajemos en la práctica? ¿Quién me ayuda? Bioquímica, biomoléculas orgánicas, inorgánicas. Ah, sí. Claro, habla de moléculas inorgánicas e inorgánicas. Habla de moléculas orgánicas e inorgánicas. Pero empieza ¿en qué? ¿En qué está empezando? No empieza en bioquímica. Empieza en... No empieza en bioquímica. Moléculas orgánicas. No, empieza en características de los seres vivos. Porque habla de homeostasis, habla acerca de reproducción también. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Han visto así a grosso modo nada más. Ni siquiera han intentado repasarlo. Ni siquiera han intentado buscar claves, seguro. Ni siquiera, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Digan la verdad. Sean honestos. Lo entiendo, muchachos, lo entiendo. Todos pasamos por su edad. A veces ya aburre ya estar todos los días haciendo y revisando y aparte estar encerrados y encima, pucha, con todo esto debe ser terrible. Dicen, bueno, he estado leyendo por ahí, dicen que después de este proceso, las cosas no van a ser iguales y vamos a tener una generación traumada. La generación traumada son ustedes, pues. La generación traumada son todos aquellos que están pasando por colegio y que están llevando este tipo de estudios. Y aparte de eso, los que ya terminaron el colegio, muchos de ustedes han terminado el año pasado, y están haciendo una academia totalmente especial, muy diferente. Y van a tener ya pues ese tipo de proceso, ¿no? Van a estar así medio traumados. No en el mal sentido de la palabra, sino que vamos a tener, y de verdad, uno también se está dando cuenta,
nos están enseñando a poder hacer las cosas desde casa. Y cuando querramos salir, va a ser más difícil volver a salir. Ya muchos de ustedes van a estar tan bueno, van a salir a divertirse, a caminar, pero a trabajar y a estudiar, ustedes lo van a ver más cómodo quedarse en casa que salir. Porque mira, cuando tengas que salir vas a tener que tomar un carro, subirte a un micro, pelearte con la gente. Después el carro se demora, tienes que llegar corriendo, ¿de acuerdo? Tienes que todos los días cambiarte, lavarte, bañarte para salir y ir y venir, el pasaje y todo lo que pasa. En cambio, ahorita estás en tu casita, tranquila, te levantas, te lavas, a veces no te cambias totalmente, pero como a veces no abren las cámaras, están tranquilos, están en su casita, en el momento que deseas, apagas un ratito y te vas, te traes un vaso con agua, te traes algo para comer, estás tranquila y termina tu clase y te sientas a almorzar tranquilamente. Si tienes clase en la tarde, estás en tu casa, no tienes que salir a tomar carro y estás tranquila. Imagínate ese pensamiento. Yo creo que la gente, la mayoría se está viendo eso, y gente que está trabajando en su casa también. Es una forma diferente de ver las cosas ya, no como antes, ¿no? Que todo el mundo decía, sí, salía a trabajar, estudiar, todo lo demás. Claro que de repente, no sé, van a hacer las cosas entre semipresencial, ¿de acuerdo? Semipresencial, ir a dar exámenes de repente o presentar trabajos y las demás partes las van a hacer tipo virtual, porque las cosas ya ahorita todo el mundo se da cuenta que puede manejar celular, manejar laptop, manejar computadora, hacer clases virtuales y estudiar mediante virtual y no se hacen problemas. Imagínate todo ese cambio que está ocurriendo, toda esa revolución que está ocurriendo en nuestro mundo y ustedes están viviéndolo. Ustedes son la generación que está viviendo eso. Ya nosotros estamos de salida, ustedes están de entrada. Ustedes van a vivir con esto. Y muchos de ustedes hasta incluso van a tener que trabajar con esto más adelante. Nadie sabe. Todo, mira las cosas como están. Todo eso, ¿no? Nos hace pensar bastante. Ya. Bajémonos de la nube, muchachos. Bajémonos de la nube y empecemos a trabajar. Vamos con el repaso, muchachos. ¿De acuerdo? Es que es verdad. Piénsalo, es verdad. Nosotros estamos viviendo un mundo totalmente diferente al que vivíamos antes. Nosotros salíamos, cuando nosotros, por ejemplo, en mis años que todavía no había ni computadoras, ni celulares inteligentes, ni nada, salíamos del colegio a estudiar a una academia, ¿de acuerdo? Y íbamos a la academia, nos daban las separatas, leíamos, estudiábamos, teníamos que revisar libros para estudiar. ¿Qué íbamos a pensar en una computadora? Nada, no había nada en esa época, para nada, ni celulares inteligentes, ni nada por el estilo. Incluso había zonas donde no había teléfonos, solamente en algunas zonas de Lima había teléfonos, no como ahora que hay teléfonos por todas partes, no había ni teléfonos. Y ni siquiera habían fotocopiadoras en todas partes, en lugares muy especiales. Y para estudiar tenías que leer, pues, leer tu libro, leer las separatas. No tenías varias información como ahora, que te doy un montón de información y que te consigo y que te lo coloco en las diapositivas y que jalo de todas partes y tú lo puedes leer y todos los profesores hacen lo mismo. No, en esa época no, era la información que te daba el profe y tenías que leerlo. Me acuerdo que las separatas de anatomía eran inmensas porque en anatomía hay bastante información y tenías que estar leyendo y viendo las cosas ahí. Y después, ya cuando estabas en la universidad, todo era libro o revistas. No había internet, no había páginas web, no había nada. ¿Cómo te comunicabas con tu amigo para hacer trabajos? Si tu amigo no tenía teléfono, tenías que ir a su casa o él tenía que ir a la tuya y tenían que a veces quedarse haciendo los trabajos, porque no había cómo, porque no había, yo te mando el trabajo por el WhatsApp o te mando el trabajo por el correo, no había, no existía, no se manejaba eso, imagínate todo eso, y ustedes ahora con todas las facilidades, el mundo ha cambiado, muchachos, el mundo ha hecho una revolución, y parece que esta pandemia nos ha hecho pensar demasiado, y ustedes están en eso, y ustedes tienen que tener todo para que puedan salir adelante. Y ustedes tienen eso, tienen que lograrlo, porque ustedes van a vivir ese proceso. Y se están dando cuenta que tienen que aprender todo este tipo de tecnología para poder manejarlo. Y es importante que lo hagan. No lo dejen, muchachos. Empezamos. He colocado, antes de las preguntas, he colocado diapositivas que les ayuden a recordar lo que tenemos que estudiar o lo que tenemos que repasar. Vamos a hablar de las características de los seres vivos. La biología estudia a los seres vivos y los seres vivos se caracterizan y se diferencian de la materia sin vida por lo que tienes ahí. Porque tienen una estructura, tienen una organización, tienen un metabolismo, tienen homeostasis, tienen una irritabilidad, se reproducen, crecen y se adaptan. Bien, son las características de los seres vivos.
Acá tienes un cuadro interesante, ¿de acuerdo? Este cuadro es idéntico a este que está acá. Solamente que acá le han colocado una mayor cantidad de figuritas, pero al final viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces podemos verlo, cualquiera de los dos puedes verlo, el que te guste más. Hay algunos que les gustan las cosas más serias, otros que les gustan las cosas más, más dibujitos y más estructuras. Muy bien, escúchame entonces, por favor. Hay 3 características que identifican al ser vivo. Dime cuáles son. 3 características que identifican al ser vivo. Metabolismo, homeostasis y irritabilidad. Metabolismo, reproducción. Ya, metabolismo, reproducción, lo acepto, reproducción y falta uno. Y la No, no irritabilidad. es crecimiento. Ya, irritabilidad, muy bien, irritabilidad. Ahora te doy un dato, escúchame por favor. A la irritabilidad le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a cambiar por relación. Relación es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a cualquier estímulo o a cualquier cambio que venga de afuera. Esa relación la vamos a dividir en irritabilidad o adaptación. Entonces, la característica es esta. Todo ser vivo tiene la capacidad de producir energía a través del metabolismo, tiene la capacidad de dar origen a nuevos individuos por reproducción y tiene la capacidad de responder estímulos a través de la irritabilidad o de la adaptación, todos en general. Y esas son las 3 características más importantes. Luego ya viene el crecimiento, la organización, la homeostasis, ¿de acuerdo? Que ya es lo que nosotros vamos a ver como características secundarias. Pero las 3 más importantes, metabolismo, reproducción e irritabilidad. Creo que ahí tienen el dato. Entonces no les voy a dar más vuelta en el asunto y ahí lo tienen. Esto es las características de los seres vivos. ¿Quieres recordarlo? Metabolismo, conjunto de reacciones químicas que generan energía dentro de un ser vivo y se subdividen en 2 reacciones básicas. Anabolismo, que crea, que construye, y catabolismo, que destruye, que libera energía. La reproducción es la capacidad que tiene todo ser vivo de dar origen a nuevos individuos. La célula da origen a nuevas células. El ser vivo da origen a nuevos seres vivos. Hay 2 tipos de reproducción, sexual y asexual. La sexual es la que permite una variabilidad genética porque hay mezcla de genes, y la asexual es la que no hay recombinación y todos los organismos son genéticamente iguales. La relación que te dije es la capacidad de responder a estímulos, ¿de acuerdo? Estos estímulos vienen del medio externo, pueden ser físicos o químicos o cambios en el medio ambiente. Si son cambios físicos o químicos, la respuesta es inmediata y lo llamamos irritabilidad. Pero si son cambios del medio ambiente, el individuo se demora un poco más en responder, pero responde, y a ese proceso lo llamamos adaptación. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de eso, vemos que los seres vivos tienen homeostasis, que es un proceso mediante el cual mantienen en equilibrio sus estructuras internas y sus componentes internos. Tiene crecimiento y desarrollo. Crecer significa o aumentar el citoplasma o aumentar el número de células, ¿de acuerdo? Y desarrollarse significa los cambios que se van a ir dando en las diferentes etapas de tu vida. Eso lo llamamos desarrollo. Y la organización. Los organismos son entes que van a tener estructuras que van a funcionar de una manera organizada. Tenemos a la célula, que es la que cumple básicamente esta función, ¿de acuerdo? Y sabemos que hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Punto, se acabó. Características, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora entramos a la parte química. La parte química de nuestro cuerpo está formada básicamente por 2 componentes. Los elementos químicos y las biomoléculas, o los bioelementos y las biomoléculas, ¿de acuerdo? Dentro de los bioelementos, nosotros sabemos que hay 3 grupos de bioelementos. Los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Ahora, juguemos pues un rato. De los bioelementos primarios, hay 2 que no corresponden en el cuadro. Díganme cuáles son los que no corresponden a los bioelementos primarios. ¿Azufre y fósforo? Muy bien, azufre y el fósforo. ¿Y dónde colocarías al azufre y el fósforo tú? Sácalos de los primarios. ¿Y a dónde los mandas? ¿A los secundarios o a los oligoelementos? ¿Secundario? A los secundarios. Entonces, estamos aumentando a los secundarios azufre y fósforo. Los bioelementos secundarios son los que llamamos sales o minerales y que van a cumplir funciones importantes. Pero nos damos cuenta que algunos bioelementos secundarios también están en los oligoelementos. Los oligoelementos son aquellos que están en muy poquita cantidad, los llamamos trazas o restos, y básicamente, estos bioelementos son importantes
pero hay 2 o 3 que están dentro de los oligoelementos que son secundarios. ¿Cuál sacarías de los oligoelementos y los pondrías en los secundarios? Hierro, flúor, Al hierro, muy bien, tenemos al hierro, va uno. magnesio, Magnesio, no hay Flúor. magnesio, el magnesio ya está arriba ya. El flúor, flúor, muy bien, flúor ya, hierro y flúor, ¿qué más? Falta uno. yodo, zinc, Yodo, exacto. Flúor, yodo y hierro. Son los que básicamente deberían estar arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, como que ya te ayuda a jugar un poquito y ya entiendes más o menos lo que estamos tratando de decir. Muy bien. Cuando los bioelementos se reúnen, forman a las biomoléculas. Y sabemos que dentro de un organismo vivo hay 2 grupos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas se las llaman moléculas simples, que pesan muy poco y tienen muy pocos elementos, agua, sales, gases. Y las orgánicas son aquellas moléculas que van a estar formadas por grandes cadenas carbonadas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Punto. Las biomoléculas inorgánicas, como las sales, que son importantes para formar exo y endoesqueleto y controlan ciertas funciones internas. El agua, que es importante porque representa más del 65% de nuestro peso corporal y en las medusas el 99%. Sirven para el transporte de sustancias, regulan la temperatura y permiten las reacciones metabólicas. El agua, como les dice, también sirve para el transporte de moléculas, regula nuestra temperatura, permite la eliminación de toxinas y regula la digestión. Propiedades del agua: tensión superficial, calor específico, densidad, de acuerdo, punto de fusión, punto de ebullición, el pH del agua. Son características y propiedades físicas y químicas que le permiten ser la molécula más importante dentro de los seres vivos. Las sales, aquí tienes diferentes tipos de sales que van a cumplir funciones. El hierro para la hemoglobina, el magnesio para la clorofila, el fosfato para los ácidos nucleicos y fosfolípidos, el cobalto para la vitamina B12, el yodo para las hormonas de la tiroides, el azufre para la cisteína y metionina que forman aminoácidos, sodio, potasio y cloro, impulso nervioso, calcio, contracción muscular y coagulación, hierro, transporta oxígeno, ¿de acuerdo? Zinc, cofactor enzimático, y manganeso forma parte de la fotosíntesis. Acuérdate, el manganeso forma parte de la proteína Z que rompe al agua, fotólisis del agua. Las sales en general mantienen el grado de salinidad, regulan la actividad enzimática, regulan la presión osmótica y generan potencial eléctrico. ¿Por qué es importante el oxígeno? Porque genera energía en las mitocondrias. ¿Por qué es importante el CO2? Porque participa de la fotosíntesis, participa de los procesos fotosintéticos, ayuda a formar nuevos carbohidratos. Y el pH es importante porque aparte de medir la acidez o la alcalinidad, determina la función, la actividad de las moléculas dentro de la célula, porque las enzimas funcionan a través de un pH determinado. Las enzimas van a funcionar a través de un pH determinado. Y entonces, mientras mantengamos un pH adecuado, todo el metabolismo va a estar adecuadamente funcionando. Las moléculas orgánicas, que están formadas por los elementos básicos que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, forman a carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, moléculas formadas por radical aldehído y cetona con alcoholes, se subdividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ahí tienes el dato para que lo puedas revisar. Los lípidos están formados por alcohol y ácido graso. Su función es reserva energética y forman estructuras como las membranas celulares. Se subdividen en lípidos simples, formados por alcohol y ácidos grasos, complejos, alcohol, ácido graso y otra molécula, y los derivados que no tienen ácidos grasos y que pueden unirse a otras moléculas, como los esteroides, los terpenos. Los lípidos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Las proteínas tienen como unidad estructurada los aminoácidos, que son 20 tipos diferentes, se unen por enlace peptídico y forman péptidos, y las proteínas pueden tener 4 niveles estructurales: primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿De acuerdo? Aquí tienes a los carbohidratos, acá tienes a los lípidos y acá tienes a las proteínas. ¿De acuerdo? Las proteínas cumplen diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo, diferentes funciones, ahí las tienen, y
Por eso son importantes y se clasifican en holoproteínas, las que solamente tienen aminoácidos, y heteroproteínas, las que están unidas a otras moléculas como ácido nucleico, ácido fosfórico, pigmentos, carbohidratos o lípidos. Y los ácidos nucleicos, que son básicamente cadenas de nucleótidos, ¿de acuerdo? Cadenas de nucleótidos formadas por nucleótidos que tienen la base nitrogenada, el ácido fosfórico y la pentosa. Dentro de los tipos hay dos tipos, el ADN y el ARN. El ARN tiene uracilo, citosina, adenina y guanina. Tiene como azúcar a la ribosa y tiene ácido fosfórico. El ARN es monocatenario, ¿de acuerdo? Y tiene la función de transportar el mensaje genético, formar a los ribosomas y transportar aminoácidos. El ADN es una molécula que tiene timina, citosina, adenina y guanina. Tiene a la desoxirribosa y al ácido fosfórico. Tiene dos cadenas de polinucleótidos que se estabilizan a través de puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, ¿de acuerdo? Y la principal función de los ácidos nucleicos es la genética. Allí llevas la información genética. Y terminando, las vitaminas, que son moléculas que nuestro cuerpo no genera y que tenemos básicamente dos grupos. Las liposolubles que entran con las grasas y las hidrosolubles que entran con agua. Ahí tenemos a las liposolubles, la vitamina A, D, E y K, y las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C y el gran complejo B. Solamente te han colocado 5 y son como 8, faltan 3, ¿de acuerdo? Pero ahí tienes una idea de las principales vitaminas. Como les digo, lo único que he hecho ahorita es como que prender la mecha de tu cerebro para que empiece a pensar en las moléculas que tenemos que responder ahorita. Ya como que te he hecho así, una visión así general, y tu cerebro ahí empieza a recordar lo que tienes que funcionar. Entonces, empezamos con la primera. Dice que es una propiedad de los organismos que consiste en mantener una condición interna estable. Mantener una condición interna estable, o sea, una condición interna de equilibrio. Ese equilibrio nosotros lo llamamos homeostasis. La homeostasis viene de la palabra griega que significa conjunto de mecanismos que deben ser coordinados y regulados. Lo que está buscando es una estabilidad. La homeostasis busca un equilibrio interno, tanto a nivel de tus estructuras como a nivel de tus funciones. ¿De acuerdo? 2. Puede estar constituido por células de una sola clase, todas iguales o por varios tipos de células de distintos componentes. Su grado de especialización varía notablemente, tanto en lo funcional como en lo estructural. Las células de estructura y función semejantes se asocian para formar tejidos, por favor. Cuando hablamos de tejidos, te voy a dar el dato. Recuerda siempre que para definir a un tejido debes utilizar los 3 iguales. ¿Qué significa 3 iguales? Mismo origen, misma estructura y misma función. Las células que forman parte de un tejido tienen mismo origen, misma estructura y misma función. ¿De acuerdo? No lo olvides. Dentro de los tejidos animales hay 4 tejidos. Tienes al tejido epitelial, al tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, al tejido muscular y al tejido nervioso. Esos son los tejidos animales. En los vegetales tenemos al tejido meristemático, que es el tejido embrionario que permite el crecimiento, el tejido conductor que lleva la savia, ¿de acuerdo? El tejido dérmico o de protección, como la epidermis y el suber, y los tejidos fundamentales, que son los que rellenan a la planta. En este caso tienes al colénquima y esclerénquima, que es un tejido de sostén, y al parénquima, que es un tejido que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis y realiza o alimenta a la planta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes los tejidos. La forma de reproducción de las especies sexuales depende de su condición de vida. Y si nos vamos a la última parte, el desarrollo de un individuo comienza en la etapa larval. Este desarrollo es indirecto. La reproducción sexual en un organismo es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la reproducción sexual en un organismo? Porque te va a producir variabilidad genética. Es que la reproducción sexual se hace entre dos individuos, y por lo tanto mezclan su material genético, lo mezclan, y esto permite generar nuevas características en los nuevos individuos. Entonces ahí tienes a la reproducción sexual, variabilidad genética. ¿De acuerdo? Vamos acá. Bioelemento relacionado con el transporte de oxígeno y la regulación hídrica del organismo. Ya, tienes que buscar la clave donde estén las dos funciones, elemento que transporte oxígeno y elemento que se encarga de la regulación hídrica. ¿De acuerdo? Entonces,
El elemento que transporta oxígeno es el hierro, eso lo conoces. El hierro forma parte de la hemoglobina y permite el transporte de oxígeno. Y el sodio se encarga básicamente de regular el reparto de agua en nuestro organismo. Eso significa que regula la cantidad de agua corporal y la cantidad de agua celular. Entonces, la única respuesta que te queda ahí es hierro y sodio. ¿Cuál en la hemoglobina? La hemoglobina es al hierro como la clorofila es, ahí está el dato. Mira, la hemoglobina y la clorofila se parecen bastante porque tienen casi la misma estructura. Si estás viendo, los anillos se parecen. Es un anillo tetrapirrólico, pero la diferencia es que la hemoglobina tiene hierro y la clorofila tiene magnesio. Esa es la estructura de la clorofila, ¿de acuerdo? Tiene magnesio. Y ahora, mira acá, esa clorofila tiene un anillo, tiene una cadena larga que va hacia abajo, y a esa cadena larga llamamos alcohol-fitol. Esa es la famosa cadena de alcohol-fitol. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. Esta es la clorofila. Muy bien, vamos. El calcio participa en los músculos, ¿para qué? A ver, te doy el dato. El calcio participa de la contracción muscular, durante la contracción muscular. Cuando llega el impulso nervioso, la membrana se excita, llevando este impulso nervioso hacia adentro del músculo, a través de esas estructuras que se le llama túbulos T. Esos túbulos T llevan el impulso y se ponen en contacto con el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático es el retículo endoplasmático liso que almacena calcio. Cuando tú le llega el impulso, el calcio es liberado del retículo endoplasmático, sale sí, llegó una llamada, no se preocupen. Cuando llega el impulso, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Bien, cuando llega el impulso llega al retículo endoplasmático. Y cuando llega al retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Este retículo libera calcio. El calcio inmediatamente se pega a la troponina. Y la troponina es como si le estuvieras sacando el seguro. Le quitas el seguro al músculo y la actina y la miosina interactúan inmediatamente, produciendo la contracción muscular. Produciendo la contracción muscular. Esa es la clave. Entonces, para eso sirve, para la contracción muscular. Entonces, aquí estás viendo el músculo relajado cuando la troponina está intermedia, ¿de acuerdo? Y cuando el calcio viene y se pega a la troponina, permite que la actina y la miosina interactúen, produciendo la contracción muscular. Punto. ¿Cuál es el bioelemento con capacidad de unirse a otros 4 elementos para formar extensas cadenas? ¿De acuerdo? La única que tiene esa capacidad es el carbono. El carbono tiene la posibilidad de realizar este tipo de función. ¿Qué es lo que hace básicamente? Lo que hace es unirse a otros elementos a través de enlaces. Acuérdate que el carbono es tetravalente y puede formar enlaces simples, dobles o triples. Y de ahí puede empezar a formar largas cadenas carbonadas. Entonces, en este caso es el carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Por consumir un alimento contaminado, Juan empieza a sentir dolores gastrointestinales, ¿de acuerdo? Cuando va al médico, le dice que es una infección. ¿Qué característica de los seres vivos ha manifestado Juan? Bien, en este caso, la irritabilidad es un proceso que nosotros captamos sensaciones a través de nuestros sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pero internamente también tenemos terminaciones nerviosas que van a captar cualquier sensación de dolor o cambios de temperatura que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la clave. Esa es la famosa irritabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve el fósforo? El fósforo, ¿de acuerdo? Forma parte del ATP. Te está diciendo bioelemento presente en las moléculas como el ATP. Recuerda que el ATP es el adenosin trifosfato. Necesita fósforo. Y ahí tienes algunas de las funciones del fósforo. Los mariscos concentran trazas de ¿qué? Bien, hay un elemento importante que ayuda a evitar la caries, y ustedes lo conocen como flúor. El flúor te lo aplican a ti como un gel, pero en el medio ambiente, en la naturaleza, ¿dónde encontramos flúor? Lo encontramos en el pescado, lo encontramos en los mariscos, en las carnes de pollo, en frutas y hortalizas como naranjas y cebollas, lo encontramos en los lácteos como la leche materna y en los vegetales como la espinaca, la lechuga, las papas, y en las gelatinas que nosotros consumimos. Hay flúor. Entonces, esa es la característica. Es en mariscos, el flúor.
Una más, ¿de acuerdo? Los elementos, el bioelemento hidrógeno es importante, ¿por qué? El hidrógeno es importante porque se une al carbono formando moléculas orgánicas. Acuérdate que el carbono puede unirse al hidrógeno mediante un enlace covalente y los dos intercambian electrones y no hay ningún problema. Entonces, el hidrógeno forma moléculas orgánicas. Ahí tienes la importancia del hidrógeno. ¿Cuál bioelemento no es organógeno? ¿Cuál bioelemento no es organógeno? Si tú recuerdas, los bioelementos organógenos son 4, ¿de acuerdo? Son 4, ¿de acuerdo? Tenemos al oxígeno, al hidrógeno, al carbono, ¿de acuerdo? Al carbono y al nitrógeno, pero no hay níquel. El níquel es un bioelemento traza. El níquel es un bioelemento traza, que es indispensable para el crecimiento, para evitar las anemias, evitar infecciones, ¿de acuerdo? Y los moluscos, la levadura de cerveza, el arroz integral, las legumbres, tienen níquel en su estructura. El raquitismo es una enfermedad producida por una deficiencia en fósforo. Ahora, el raquitismo en realidad no se da solamente por fósforo, se da por calcio y fósforo. En las alternativas solamente te han colocado fósforo, así que hay que marcarla. Pero en realidad el raquitismo se debe a una falta de vitamina D que no metaboliza una buena cantidad de calcio y fósforo. Esto produce una alteración en la osificación y por eso es que los huesos aparecen así curvados, totalmente alterados y curvados por la falta de calcio y fósforo en su estructura. ¿De acuerdo? En la transmisión del impulso nervioso es importante el ion I. Lo que tenemos aquí es el flúor sirve para los huesos, el silicio forma un exoesqueleto, el cobalto forma la vitamina B12, pero la única que genera cargas eléctricas es el potasio, porque el potasio es un catión, no es un anión, es un catión, ¿de acuerdo? Tiene cargas eléctricas y permite impulso nervioso. Las hormonas tiroideas, ¿con qué se forman? O sea, ¿qué necesitamos para formar hormonas en la tiroides? Necesitamos yodo. El yodo es indispensable. Sin yodo, la glándula tiroidea no produce hormonas y sin esa hormona tú no vas a poder desarrollarte adecuadamente. Recuerda que la hormona tiroidea ayuda al desarrollo de tu cuerpo, tanto físico como intelectual. Ahí tienen un cuadrito para que lo puedan repasar. Correlaciona, esto ya lo hemos visto. ¿Para qué servía el calcio? Para la contracción muscular. ¿Para qué servía el sodio? Para la presión osmótica. ¿Para qué servía el hierro? Para la hemoglobina. ¿Y para qué servía el magnesio? Para la clorofila. Eso ya lo vimos. Así que ahí tienen la relación. Pero de todas maneras les he puesto las funciones de cada elemento para que ustedes la puedan revisar. Bien, ahora, en la bomba de sodio-potasio se transporta sodio al medio extracelular y potasio al medio intracelular. Estos bioelementos son, si ustedes recuerdan, sodio y potasio están localizados dentro de los bioelementos secundarios y la bomba de sodio-potasio los mueve de adentro hacia afuera de manera constante. ¿Para qué? Para permitir una carga eléctrica a nivel de la membrana. Permite carga eléctrica a nivel de la membrana. Tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 18. Señale una propiedad del agua. El agua es una molécula muy especial. El agua a menor temperatura tiene menos densidad y a mayor temperatura tiene más densidad. ¿Por qué? Normalmente cualquier tipo de molécula va a tener al estado sólido más densidad y al estado líquido menos densidad. Pero en el agua no, en el agua ocurre al revés. El agua, cuando está en forma de hielo, es menos densa, pesa menos, y cuando está en forma líquida, pesa más. Por eso es que vemos que el hielo flota. Cuando tú lo colocas en un vaso con agua, el hielo flota porque tiene menos densidad. ¿De acuerdo? 19. La capacidad termorreguladora del agua se explica por qué esta molécula tiene, ¿cuál es la característica? Capacidad termorreguladora. El agua, cuando nosotros sudamos, eliminamos el exceso de calor porque el agua absorbe este calor en sus puentes de hidrógeno, lo absorbe. Y entonces, cuando sale de nuestro cuerpo, se lleva el exceso de calor. A eso se llama, básicamente, elevado calor específico. Porque para romper ese puente de hidrógeno, yo necesito casi 100 grados de temperatura. ¿De acuerdo? 20. La principal fuente de energía celular es la glucosa, que en solución se conoce como, bien, la glucosa se le llama dextrosa.
dextrosa, ¿de acuerdo? La dextrosa, ¿de acuerdo? Es una molécula que tiene la característica de poder desviar la luz hacia la derecha, por eso la llaman dextro, porque desvía la luz hacia la derecha. Y se utiliza diluida en agua para poder darle moléculas de energía a las personas que están desnutridas. ¿De acuerdo? Ahí tienes a la glucosa con la dextrosa. ¿Cuál es el monosacárido que no se encuentra en estado libre en ningún alimento y forma parte de la lactosa? Bien, el único monosacárido que siempre está dentro de una molécula es la galactosa. Galactosa, ¿de acuerdo? La galactosa tiene la característica, la galactosa es el único monosacárido que está dentro de la lactosa y se forma en la leche materna. ¿Y por qué es importante? Porque ayuda a la formación del sistema nervioso del bebé. Ayuda a la formación del sistema nervioso del bebé. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Necesitamos la galactosa al 100%. Galactosa, ¿de acuerdo? Muy bien. La unidad básica de la quitina está formado. ¿De acuerdo? La unidad básica de la quitina presente en la pared celular de los hongos. Ya, la quitina es una molécula, es un polisacárido y está formado por unidades de N-acetilglucosamina. La unidad básica de la quitina es la N-acetilglucosamina. ¿De acuerdo? Aquí tienes la estructura. La glucosa unida a un grupo amino que se une formando a la quitina. Al consumir almidón presente en el pan, el organismo lo transforma. Mira, ahí tienes la característica. Cuando tú te comas almidón, el almidón se rompe formando maltosa. Y la maltosa en el intestino se rompe liberando glucosa. Los enlaces que estás rompiendo es el enlace alfa 1,4. Enlaces alfa 1,4. ¿De acuerdo? Entonces es glucosa con enlaces alfa 1,4. La idea es que cuando tú comes el almidón, la amilopectina que tiene los enlaces alfa 1,6 se rompe y luego generan amilosa, que son cadenas lineales. Y cuando rompes a la cadena lineal, lo único que hay es alfa 1,4. Entonces esa es la respuesta. Señale las afirmaciones correctas respecto a la glucosa. Bien. ¿La glucosa es un monosacárido? Sí. ¿Está formado por 5 átomos de carbono? No, mentira, tiene 6. ¿Tiene enlaces glucosídicos? No, porque es un monosacárido. ¿Y es fuente de energía? Sí, la respuesta es 1 y 4. Aquí tienes algunos datos acerca de la glucosa para corroborar lo que te he dicho. 25, ¿de acuerdo? 25. Con respecto a los lípidos, la testosterona es un esteroide. La testosterona es un esteroide, ahí la estás viendo, porque tiene el anillo ciclopentano perhidrofenantreno, que es un esteroide. Y la cutina es una cera que ayuda a evitar la pérdida de agua. Es una cera impermeable, ¿de acuerdo? Ceras. Y la última, vamos con los lípidos. Son moléculas orgánicas solubles en solventes polares. Mentira. Los lípidos son apolares y no se unen a ninguna molécula. ¿Están constituidas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre? Falso. Y abundante oxígeno, dice. Falso. Los lípidos tienen muy poco oxígeno en su estructura. ¿Conducen el calor muy lentamente en mamíferos? Sí, por eso son termoaislantes. ¿Y forman parte de las membranas celulares? Sí. Vamos a encontrar lípidos formando parte de la membrana, como fosfolípidos. Entonces, ahí tienes tu respuesta. Y acá tienes algunos datos acerca de los lípidos, muchachos. Con esto estamos terminando hoy día. Hemos avanzado todo lo que es respiración celular y tu práctica. Y ahí tienes todas tus claves para que puedas repasarlas. Bien, muchachos, con esto estamos acabando. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Repasen para la próxima semana. Voy a preguntar respiración celular y necesito que me respondan. Hoy ya han estado un poco flojos en fotosíntesis, pero de todas maneras han respondido, pero necesito esto para la próxima. Lo tienen que hacer. Miss, voy saliendo. Muchísimas gracias.